Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, estamos con Wills Rangel, el expresidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Bienvenido como siempre. Gracias, Eduardo. Primer punto que vamos a analizar, el evento que se inicia mañana en el Estado Vargas. Tenemos entendido que tiene un carácter itinerante, es decir, apenas mañana será el primer paso de lo que continuará como un recorrido por otras partes del país, el primer Congreso de los Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela. Se anuncia la asistencia del presidente Maduro. Hemos leído que la productividad, la discusión sobre la capacidad de apuntalar la productividad es uno de los temas. Sí, buenas tardes, pues, un saludo clasista, socialista y revolucionario a todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, ¿no? Mañana es el inicio de este extraordinario congreso de todos los trabajadores de Venezuela, ¿no? Es algo importante que pues, va a contar con la presencia del primer trabajador, que es el presidente de la República, dirigente obrero. La intención es instalarlo. Mañana este congreso lo va a dirigir Osvaldo Vera como presidente. Fue aprobado en un directorio de la central que él dirigiera el desarrollo pues, del congreso hasta el 10 de noviembre. Eso se instala mañana y luego nos vamos con un cronograma de actividades a todos los estados a debatir con los trabajadores y trabajadoras todos los temas, el tema económico, la clase obrera necesaria para el desarrollo y sustentabilidad de la revolución, el tema geopolítico, la integración latinoamericana, todas estas cosas, todos estos temas que no deben ser ajenos a la clase obrera. Entonces, mañana contará con ponencias por sectores y, por supuesto, entregaremos los documentos de trabajo que se llevarán todos los estados pues, a sus regiones y nosotros, como central y como equipo, juntamente con el equipo que va a conducir el Congreso, nos iremos al debate pues, en los portones, en los salones, donde sea necesario y, por supuesto, todo aquel que pueda aportar algo para la consolidación de la clase obrera y en el tema de la sustentabilidad de la producción, la productividad de las empresas, todas estas empresas que hoy fueron recuperadas por el Estado y que soberanamente están en manos de los trabajadores, cómo es que la vamos a hacer 100% productiva. Es un debate muy enriquecedor que va a generar un documento final que el 10 de noviembre, en un acto, por supuesto, multitudinario con todos los trabajadores del país, entregaremos al Ejecutivo para, bueno, desarrollar en los próximos 6 años la clase obrera necesaria. Pues. ¿Cuáles son esos aspectos, usted como líder, representante del sector laboral del país, esos aspectos que llegan con más frecuencia a manera de preocupación, a manera de necesidad de corrección en los intereses del trabajador venezolano? Sabemos que hay un cuadro inflacionario que presiona y sabemos que hay un alto costo de la vida. En esta relación con la productividad, con el modelo de productividad de los venezolanos, ¿con qué inquietudes inician? Bueno, indudablemente tú tocaste un tema importantísimo donde la clase obrera es determinante, el tema de la inflación. ¿Cómo combatir la inflación? Obviamente con la productividad. Tenemos que generar la productividad. Los trabajadores debemos asumir ese proceso social del trabajo que está allí en la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras, tan necesario para nosotros garantizar la productividad y la justa distribución de la riqueza de esa productividad. Porque si nosotros no generamos productividad y no hacemos sustentable esa productividad, indudablemente no habrá aquí en este país, ni en ningún país, ni contratos colectivos, ni aumentos por decreto, ni nada que sea capaz de sostener esa inflación galopante que cada día más crece. Pues. Entonces, dentro de las acciones del Estado, los trabajadores y trabajadoras somos fundamentales, porque sobre los hombros de nuestros trabajadores y trabajadoras soportamos la generación de la riqueza. Pues. Entonces, ¿cómo es que los trabajadores y trabajadoras vamos a estar en ese proceso social del trabajo que es lo importante, desarrollar la ley? Hasta ahora la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras nosotros la hemos utilizado para lo tradicional, que si el reenganche, que si la estabilidad, la inamovilidad, que no me puedes votar, pero eso no es lo importante de la ley. Hay cosas mucho más importantes que debemos debatir durante el desarrollo de este Congreso para que
de esta manera los trabajadores pues entendamos que vamos a construir la nueva sociedad. La nueva sociedad que no se, que donde el eje fundamental es la producción. Generar productividad y generar confianza en el país, porque eso es lo que va a llevar al éxito y a la irreversibilidad de la revolución. El aumento de la gasolina que está en el debate, ha dicho el presidente Maduro que no hay apuro. ¿Qué incidencia va a tener esto? ¿Qué se requiere para que tenga el menor impacto negativo posible en el ya alto costo de la vida y no golpee precisamente a los trabajadores? Bueno, justamente, Eduardo, el Estado ha demostrado que lo del aumento de la gasolina no es ni una imposición, como era antes, es una decisión soberana que va a tomar la República y que de la cual me imagino el equipo económico está preparando todos los escenarios para que tenga el menor impacto, por supuesto, en la población, por ser un país petrolero, pero los trabajadores, los venezolanos y venezolanas estamos conscientes de la necesidad de disminuir ese subsidio tan enorme que tiene el Estado sobre el combustible, sobre la gasolina específicamente. De manera tal que lo que se genere de ese incremento debe ser reinvertido, por supuesto, como ya lo dijo el Estado, en el aspecto social, en la vivienda, alimentación, sostenibilidad de las visiones, las pensiones, los amor mayor, todas estas cosas, pero también es importante, y yo quiero hacer énfasis siempre en eso, en los trabajadores que laboran colocando el combustible en los vehículos. Esos trabajadores vienen siendo explotados por los concesionarios. No les pagan algunos ni salarios mínimos, mucho menos sus derechos laborales no los tienen. Entonces, bueno, nosotros tenemos que revisar como central, como dirigentes obreros que somos, la situación de esos trabajadores que en estos momentos, por el mismo bajo costo, ellos no sienten el impacto porque todos nosotros dejamos un bolívar, 2 bolívares, o sea, algo dejamos siempre y prácticamente el salario se había convertido en producto de una propina. Ahí es importante también tener presente a esos trabajadores y trabajadoras de ese sector. El conocido popularmente como bombero. Exacto, el que coloca, compañero. Tú sabes que en estos días, casualmente, uno de ellos me decía, caramba, periodista, diga esto, estamos mal, bueno, Sí, por sí. ahora por la propina. Y bueno, ¿y cuál es la situación de ellos? Un mensaje para ellos, que son bastantes Por en el país. supuesto, son muchísimos y uno lo sabe porque ¿Cuál uno es la conversa con fragilidad ellos. de la condición de ellos? Mira, los dueños de las estaciones no le dan importancia, por supuesto, porque es que lo importante para ellos es la boutique, o sea, lo que adicionalmente venden en la estación. No les importa ni su vestimenta, ni sus derechos, su seguridad industrial, nada de eso. Y el salario tampoco. Todos los modelos de funcionamiento de las estaciones de servicio están bajo la propiedad de concesionarios, no hay ninguna que sea directamente propiedad de PDVSA. No. Todos están cedidas En manos de un privado. En manos de un privado. Y bueno, nosotros levantamos la voz sobre los compañeros que están ahí, que es necesario revisarles su situación laboral y reinsertarlos pues, en lo que es lo legal del país. Rangel, recientemente se cumplieron 100 años desde el inicio de funciones del Sumaque 1. Esta Venezuela petrolera, ¿a qué reflexión nos debe llevar hoy? Porque más de una abuelita por ahí dice, caramba, si las cosas se han puesto como se han puesto con el petróleo, por ejemplo, lo que tanto se dice, ¿por qué no se consigue aceite? Ya que estamos hablando de las estaciones de servicio, en un país petrolero. Y para muchos, ¿cómo es que puede venir una época de vacas flacas si precisamente somos un país petrolero, que tenemos una renta, con un petróleo que en los últimos años ha mantenido muy buen promedio? Mira, Eduardo, por supuesto, la era petrolera de 100 años está dividida, yo lo diría en 2 etapas, ¿no? La era petrolera antes del 2002, que tenía la forma que manejaban la industria, la tecnocracia, todas estas cosas, la exclusión, y bueno, ahora la inclusión. 600 millones de dólares, 600 millones de dólares, inversión social que salieron de la industria petrolera, Eduardo, no es cualquier cosa. Disculpe la interrupción para reiterarle a los amigos televidentes que venimos de una cadena y volvemos a estar al aire en señal abierta. Yo planteaba la pregunta sobre los 100 años de la Venezuela petrolera y ¿cuál es la reflexión en estos tiempos? Te decía que para nosotros la era petrolera de 100 años está dividida en 2 etapas. Hasta el 2002, una etapa que afortunadamente de esos 100 años yo he estado
33 que tengo en la industria, y puedo con propiedad decir que la PDVSA antes del 2002 y la PDVSA después del 2002, la PDVSA hoy del pueblo, hoy que rescatamos nosotros los trabajadores con las Fuerzas Armadas y el pueblo, que ha hecho posible esos 600 mil millones de dólares de inversión social que antes no eran posibles. Es posible, estamos en una situación hoy difícil, producto pues, de estas acciones económicas contra, estamos convencidos que es contra el proceso revolucionario que estamos viviendo, pero también la PDVSA de hoy es otra. Todas las viviendas, 350 mil, 400 mil viviendas que estamos construyendo, salen de allí. Todas las misiones, todas las pensiones de 300 mil a 2.800.000 pensionados salen producto de allí, de la renta petrolera. O sea, la PDVSA hoy del pueblo es la que hoy nosotros debemos fortalecer, defender y mantener, porque es obviamente la PDVSA que necesitamos para salir adelante, pero no solo PDVSA. Ahí viene el éxito de la clase obrera en pensar de que debemos generar divisas desde otros sectores importantísimos, por ejemplo, las empresas de Guayana, que son otros recursos naturales que tenemos allí en abundancia, que yo estoy convencido de que la clase obrera allí vamos a tener un plan para que alguna vez nos encontremos con la gerencia y logremos pues hacer productivas esas empresas al punto de generar divisas también que no sean solamente del petróleo, y eso sería diversificar pues las divisas y que cada día eso iría en mejoría de la situación de todos los venezolanos y venezolanas. Pues. Ya que hemos venido de la cadena, aprovechar para que no quede por fuera el importante tema de los trabajadores en las estaciones de servicio, los conocidos popularmente como los bomberos, un mensaje que había para ellos. Bueno, yo decía que de la reinserción, que se haga del dinero que quede del incremento del combustible, también hay que tomar en cuenta la situación laboral de los compañeros trabajadores que están allí, que vienen siendo explotados por los concesionarios que son propietarios de las estaciones. Esos compañeros, el salario mínimo, algunos no ganan salario mínimo, no tienen la protección que requieren para estar trabajando allí, sus uniformes, sus zapatos. O sea, hay una desidia total contra los compañeros, y eso es importante que un Estado revolucionario, obrerista, nos pongamos ahí acorde con esos compañeros. Will Rangel, gracias por esta visita, mucho éxito. Gracias, Eduardo, una vez más, y esperamos en Vargas mañana a partir de las 9 de la mañana. ¿Cuándo concluye este primer congreso? El 10 de noviembre, acá en Caracas. Es largo. Sí, son 3 meses de debate que vamos a dar por todo el país. Por todo el país. Bueno, muchas gracias. Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. A todos, gracias por su atención y quedamos con Gualesca para la despedida. Hasta mañana. Muchísimas gracias, Eduardo Silles. Llegamos al final de Noticiero Venevisión. Gracias como siempre por acompañarnos. Feliz fin de semana. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4, reporta, ustedes deciden.